Bienvenidos, queridos amigos, a este vuestro canal. Agradeceros que forméis, aunque sea por un instante, parte de esta pequeña gran comunidad. En este canal, como ya sabéis algunos, no hablamos para una gran masa, hablamos para una gran minoría. Cada vez somos más. Y lo que hacemos aquí es, de alguna manera, desmantelar conceptos, ideas sobre temas que parecen que estaban claros o están claros, pero que, dadas las circunstancias, los tiempos que están corriendo, todo, absolutamente todo, se está poniendo en tela de juicio. Y eso es lo que hacemos en este canal. En este canal ponemos una lupa y profundizamos sobre lo que parece obvio y descubrimos que en realidad no es tan obvio como parecía. Y en esta ocasión vamos a hacer este análisis en el que probablemente a más de uno le va de alguna manera a romper estructuras, y esto es lo que hacemos aquí, romper estructuras mentales y psíquicas, porque sobre todo con este programa vamos a hablar de la mente, porque la mente, algo tan importante para el humano como la mente, para el humano actual como la mente te miente. Cuando le busqué los números aquí, sabéis que a veces, de vez en cuando, jugamos a esto de buscar los números a las palabras. Le damos a cada letra el valor numérico según el orden que ocupa en el alfabeto, y cuando le buscamos los números y los sumamos, este valor numérico de cada letra, mente suma 58. Y tuve la intuición de, en el último encuentro que hicimos online, que hablamos sobre este tema, de buscar también las letras de la palabra engaño. Y, oh casualidad, la palabra engaño también suma 58. Pues por ahí van los tiros. Si bien es cierto que la mente, esta mente consciente, esta mente que me permite recordar, poner un orden de prioridades en mis actividades, en mi trabajo, en mis actividades cotidianas, y eso está muy bien durante el día a día dentro de esta matrix y este sistema, y es necesario. Para eso es, digamos, un elemento, una herramienta muy importante, porque nos permite manejarnos en la cotidianidad. Sin embargo, por otro lado, esta mente que está concebida y estructurada desde dentro de la Matrix y responde a un hardware, a una máquina biológica que es nuestro cerebro. Fijaros que el cerebro está dividido en dos hemisferios, y nada más que esta configuración física y biológica ya nos está hablando de polaridad. En esta realidad, en este constructo Matrix del que hablamos mucho en este canal, observamos que justamente es un poco la naturaleza de esta realidad material, de esta manifestación, tiene que ver con la dualidad, con la noche y el día, con el frío y el calor, con el bien y el mal, lo femenino y lo masculino. Es como una suerte de corriente que se retroalimenta desde polos opuestos, y esto es lo que genera el movimiento, genera la vida. Pero ocurre una anomalía, no, porque no es una anomalía dentro de este universo material, pero ocurre una paradoja, digamos, que lo mismo que te genera movimiento y experiencia de vida, al mismo tiempo te genera un conflicto que pone en peligro
este movimiento de vida. Quiero decir con esto que cuando las polaridades llegan a un punto álgido de conflicto, de choque, pues tienden a la destrucción. Fijaros que en estos momentos en los que estamos viviendo, de alguna manera es algo así lo que está pasando. Estamos llegando a un punto de extremo de polaridades. Estamos ya en un momento en el que está siendo cada vez más y más evidente en lo social, en todos nuestros sistemas de vida, de pensamiento, de comportamiento, de relación. Se está llevando todo como a un extremo, muy polarizado, tanto desde un polo como desde el otro, de tal manera que a veces yo particularmente me asombro del nivel de absurdeces, no solo de absurdeces por planteamientos que llegan a lo absurdo, sino también por el nivel de corrupción de algunos sistemas que creo que no hace falta que nombre, ¿no? Que todos conocemos, de tal manera que, como digo, se está llevando todo a unos extremos y esto es indicativo de que se llega al fin de un ciclo. Pero no quería hablar de este tema, no quería desviarme por ahí. Esto es un comentario adicional. De lo que quería hablar es justamente de la mente, que para nosotros es tan importante. Y es muy importante que en estos momentos nos demos cuenta de cómo es, de qué es nuestra mente y cómo funciona, para qué sirve y para qué no sirve, para qué es un escollo. Si tenemos en cuenta este comentario que acabo de hacer, que estamos en unos momentos de extrema polaridad, el manejo y el conocimiento de nuestra propia mente, el entender cómo funciona nuestra propia mente es muy importante en cómo vamos a manejar toda esta polaridad que, si bien es de alguna manera natural dentro de este constructo matrix, realidad o manifestación, estamos en un tránsito de transformación, de cambio, y el desarrollo, la dirección y el resultado de este cambio va a depender de mucho de nuestra mente en lo particular, de tu mente, de la mía, y al final también de una mente colectiva. Porque ya sabemos que son distintos los niveles en los cuales se maneja esto de la mente y esto, al final toda manifestación, ¿no? De eso, porque es fractal. Estamos desde lo más, desde la partícula hasta el elemento más complejo, y estos son distintas capas de manifestación, de frecuencia, de conciencia. Entonces, si bien, como digo, la mente tiene su función, también es cierto que cuando no soy muy consciente de cuál es la verdadera función de mi propia mente, voy a entrar en círculos viciosos de mi propia mente, de los propios programas en automático de mi propia mente. Esos mismos programas que me permiten desenvolverme en mi vida cotidiana. Ahora tenemos, voy a decir, casi la obligación de ir más allá de esos automatismos, porque si no observo, tomo conciencia de mis propios automatismos, voy a caer, como digo, vamos a caer en unas dinámicas automáticas, y más teniendo en cuenta cómo va derivando el sistema,
que observamos que hay mucho interés en mantenernos distraídos, sobre todo con la tecnología, con los móviles, con los portátiles o computadoras o la televisión. Hay mucho interés en mantener a la mente distraída y llenar ese vacío que es falta de atención, falta de foco, falta de conciencia. Finalmente lo llenamos con entretenimiento y distracción. Y de paso también hay una intención en esta distracción, por ejemplo en el cine, de plantar ideas, ideologías, pensamientos, emociones, sentimientos que tienen una intención concreta. Por ejemplo, ahora están de moda desde hace algún tiempo las películas de ciencia ficción con realidades de supuestos futuros distópicos. Es lo que más abunda. Por cierto, a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta el cine, no estoy diciendo que no veamos cine, pero veamos, por ejemplo, consumamos estos contenidos y, ¿por qué no? Y nos entretenemos y nos divertimos, pero con inteligencia. Es decir, no es lo mismo ver una película en la que se te presenta un futuro distópico de desastres, de sufrimiento, de lucha por la supervivencia, de polaridad máxima, verlo desde una mente automática que no está haciendo ningún análisis más allá que del relato, del cuento, de la historia lineal que te cuenta, que ver esa misma historia observando qué es lo que realmente te está comunicando, de qué te está hablando. Podemos utilizar todas estas historias para desmantelar cuál es el contenido y el mensaje, y observar también cómo está afectando a mi propia psique esa historia, ese contenido y ese mensaje. Porque si me baja el nivel de energía y me hace conectar con mis propios programas conectados con ese mensaje de miedo, de lucha por la supervivencia, ¿no? De una idea de una humanidad que ya no tiene espacio en el planeta, porque se repiten muchos de los guiones y los contenidos, ¿no? Y observamos que es como que hay como un adoctrinamiento o como un adoctrinamiento en la idea, en que te vayas haciendo la idea de que no hay espacio, no hay alimento en el planeta, no hay suficiente agua, el clima está todo mal, y siempre son mensajes en clave distópica, en clave de que no hay futuro. Darnos cuenta de que darnos cuenta de cómo se intenta transmitir esto directamente a la persona que consume ese contenido, verlo con cierta conciencia, sin identificarse con el mensaje, y si noto que me baja la energía, que conecta con patrones propios similares a lo que te están comentando, y me quedo en un estado de inquietud, de incertidumbre, de miedo, en verlo desde ahí, sin darme cuenta de que hay probablemente esa intención, lo que va a ocasionar es que vas a alimentar ese egregor, ese egregor dentro de la psique colectiva. Si entras ahí sin darte cuenta de que es simplemente una historia que puedes validar
o no, o puedes, si ves la jugada, si ves la intención, si ves la maniobra, automáticamente no te identificas con eso y automáticamente esa energía, por decirlo de alguna manera, energía psíquica y mental queda desmantelada, no la estás alimentando. Entonces, mucho cuidado en este sentido, porque esto es, como hemos dicho en algunos vídeos, esto realmente es una guerra, es un nuevo formato de guerra. Se trata, si tú vences a las mentes de las personas que forman la sociedad, si vences esas mentes y las sometes a patrones de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, etcétera, etcétera, podrás muy fácilmente implementar cualquier norma, ley, restricción, prohibición, porque la persona ya está vencida desde su propia mente. Si valido esa información sin darme cuenta sobre estas dinámicas de manipulación, porque son dinámicas de manipulación psicológica, y esto se está implementando desde hace ya 3 años, de una manera muy sistemática. Si no nos damos cuenta de estas maniobras, vamos a validar el mensaje, vamos a potenciar la energía, cediendo nuestra propia energía, y vamos justamente a manifestar esa ficción en nuestra realidad. Muy importante que nos demos cuenta de esto, porque la mente es tremendamente poderosa, para lo malo, pero también para lo bueno. Pero para lo bueno tenemos que ver más allá de lo que parece que es. Nos toca ahora, sobre todo, como ya hemos dicho en otros vídeos, aprender a observar desde un eje neutro, quiere decir que no es polarizado, que no se identifica de manera reactiva con aquello que está observando, porque eso es lo que nos va a generar un cambio a la hora de percibir y a la hora de interpretar. No vamos a ceder nuestra energía, ni nuestra inteligencia, ni nuestra mente a eso que estoy observando, porque la mente en automático, cuando no es capaz de mirar desde esta neutralidad, te va a llevar siempre al engaño. Recordemos que la palabra mente y la palabra engaño suman exactamente lo mismo y suman 58. El 5 está hablando de un inconsciente y el 8 está hablando de un movimiento. Pero si ese movimiento de ese inconsciente yo no estoy siendo consciente de cómo se mueve, por dónde se mueve y para qué se mueve, pues voy a ser engañada o engañado y manipulado. Una manera muy importante de empezar a salirnos de estos automatismos es empezar a cambiar el modo en que funciona mi mente. Y es cada vez que me dé cuenta, por ejemplo, de que estoy en un automatismo, es volver al presente, volver a dónde estoy, qué estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo. Si esto en principio resulta complicado, podemos hacerlo de una manera más sencilla, pues con algo que es muy antiguo y algo que ya promocionaban los sabios antiguos, como por ejemplo simples prácticas de meditación, de enfocarnos en la respiración. Hay muchísimas formas de meditación. El caso es que empecemos a dominar a esta mente, en vez de que esta mente un poco mono, en el sentido de que no es consciente de sí, sino que simplemente está respondiendo a viejos patrones
que viene repitiendo desde toda la vida. Es muy curioso que estas técnicas que harían que las personas empezaran a conectarse consigo mismas, son técnicas que tienen que ver con la autoobservación, como digo, en las múltiples modalidades de meditación que hay, que cada una elija en la que se sienta más cómoda. Pues siempre me he pensado, como instructora de yoga y pilates, me ha sorprendido. No me ha sorprendido porque sé por qué no ocurre esto, por qué no se enseña esto en los colegios, en los institutos, en las universidades, cuando es algo fundamental. Y si realmente se enseñara a los niños, a los jóvenes, en estas prácticas, a parar la mente, a desconectarse de las pantallas y a conectarse con uno mismo, para empezar, y de manera sencilla, con el propio cuerpo, con la propia respiración, con el propio estar y con el propio hacer desde una conciencia. Esto nos llevaría a situaciones en las que, por ejemplo, el salir de estos automatismos y de repetición, que la mayoría de las veces incluso nos aburren muchísimo, sin embargo, seguimos repitiendo, haciendo las cosas de la misma manera, pero queremos que nuestra vida cambie, nos pasen cosas diferentes. Si no cambias el patrón, no va a cambiar la información que la mente capta, porque al final la mente en modo receptivo lo que hace es recibir información nueva que te va a iluminar, es decir, te va a traer, de repente vas a darte cuenta de dónde estaba el fallo y vas a ser capaz de cambiar el patrón. No podemos cambiar patrones si no tomamos conciencia de ese patrón repetitivo que quizá nos mantiene estancados. Entonces, cambiar el modo en el que funciona nuestra mente es un trabajo, es una cuestión que nadie lo puede hacer por nosotros. Es tomar la elección, la decisión, darnos cuenta de que necesito eso, y eso es, para hacer eso tengo que hacerlo, tengo que practicarlo. Hay muchas formas de empezar a cambiar el modo en que mi mente funciona, en que mi mente se enfoca, en que mi mente se concentra. Porque estamos generalmente, casi todo el mundo, en un modo muy disperso. Y de hecho cada vez se tiene menos capacidad de concentración y de atención. Vemos que entre jóvenes, y no tan jóvenes, en general la población apenas ha perdido la capacidad de atención y de concentración, con lo cual eso es una mente dispersa, fácilmente puede ser manipulada, y cuando el ser empieza a demandar algo diferente, la mente en automático, la mente dispersa, la mente distraída, la mente perdida, cuando el ser empieza a demandarle otra cosa, algo diferente, lo percibe, entra en un estado de ansiedad que no es capaz de conciliar. Y vemos que esto hoy en día es bastante común, gente con estados mentales ansiosos o depresión, muchísimas patologías mentales. No es raro que en estos tiempos de los que se supone que la tecnología a todos los niveles, a nivel médico también, psiquiátrico, debería todo esto estar ya solucionado, porque no nos engañemos, realmente se sabe cómo funciona la mente. Entonces, ¿por qué no se dan las herramientas para que la gente empiece a manejarse con una mente sana, conectada consigo misma, de manera
inteligente, coherente con la propia conciencia. Al final eso es salud mental a todos los niveles, no solo mental sino espiritual y por supuesto al final física, porque ya sabemos que todo está conectado y todo lo que se manifiesta en el físico es el resultado de todos los demás planos de conciencia o frecuencias de conciencia que ya sabemos que constituyen a esta complejidad humana. Entonces preguntémonos que si realmente estas herramientas además ya existen desde hace miles de años, son gratis, ¿por qué no se difunden? ¿Por qué no se enseñan? Esto creo que es una pregunta muy importante y que nos va a dar una respuesta muy clara sobre la verdadera intención que hay a nivel de los responsables que se suponen que están muy preocupados por nuestra salud y bienestar. Si eso fuera verdad, no estaría pasando lo que está pasando en estos momentos con respecto a la salud física, mental, espiritual. Entonces, quizá por eso estamos viviendo, experimentando estas polaridades tan extremas. En este choque de trenes es cuando una parte de la humanidad va a despertar hacia esta verdad de una mente despierta y conectada con una conciencia, la conciencia del ser, y esta otra humanidad que por la razón que sea deciden seguir en el automatismo, en la comodidad, en lo fácil, en el entretenimiento, en el ruido continuo de fondo. Y esto es lo que está pasando y esto es lo que va a seguir pasando. Se van a extinguir como si esta realidad fuera una gran célula que después de madurar durante unos cuantos cientos o miles de años se sufre una especie de mitosis y se divide de manera definitiva para dar lugar a otras dos realidades que son realidades que vamos a mantener desde esta mente o en automático, validando todo lo que eso supone, ¿no? de este mensaje distópico que puedo alimentar desde mi inconsciencia y no me voy a enterar de nada, pero lo voy a experimentar. Eso es algo muy seguro, ¿no? Aunque no me entere de qué va la película, si eso no me va a librar de experimentar esa película que estoy alimentando desde mi inconsciente, ¿no? Entrando en esos mensajes, en esos discursos que me van a llevar hacia una realidad cada vez más y más polarizada. Por otro lado, justamente el llegar a este extremo, otra parte de la humanidad elige el camino contrario, elige el camino de la responsabilidad, de hacerse cargo de su propia mente, el darte cuenta de cómo es toda esta dinámica, esta estructura tan compleja, y el verla sin identificarte con ella, con lo cual no vas a alimentar esa energía psíquica ni vas a colaborar con ese egregor, ese inconsciente colectivo. Todo lo contrario, vas a restarle energía, podemos llamarle fuerza, y vas a abrir como otra línea de experiencia. Ahora mismo están como estas líneas de tiempo están como un poco mezcladas dentro del mismo espacio, pero lógicamente
van a ir definiéndose, especialmente, sobre todo a lo largo de este año, van a ir definiéndose estas líneas cada vez más y más, y las vamos a alimentar desde nuestra mente, desde, como digo, una mente inconsciente y automática va a derivar hacia una línea de tiempo concreta, y otra mente más consciente y conectada a la propia conciencia del propio ser. Esto va a abrir, lógicamente, otra línea en otra dirección. Y esto vamos a ver que este año se va a hacer cada vez como más y más patente, más claro, estas dos vertientes. Si estás viendo este programa y has llegado hasta aquí, obviamente eres de las que o de los que elige esta línea de tiempo utópica que tiene que ver con el darse cuenta. Lo vamos a hacer, como digo, desde una mente conectada con la conciencia, con el ser, desde una coherencia. Y esto requiere implicación o implicancia, voluntad, el querer hacerlo, y es un trabajo de constancia, porque todavía en este mundo de la forma es muy fácil que esta mente que fue configurada desde una Matrix 3D, que responde a la información que recibe a través de sus sentidos 3D, fuimos diseñados para funcionar dentro de este formato de Matrix tan denso, tan material. Es muy fácil, como digo, desde aquí distraerse, dispersarse. No pasa nada, porque no vamos a entrar en patrones de culpa ni nada de eso. Simplemente es cuando nos demos cuenta, pues entrar en ese modo de observación, y ahí estamos aprendiendo a educar a la propia mente a funcionar desde otro lugar. Y esto, como todo, es una práctica y es un entrenamiento. Y es así como vamos saliendo de la reacción, de la reactividad inconsciente, de los estallidos de ira. Y porque cuando me doy cuenta de cómo está funcionando, por ejemplo, la mente de una persona, me doy cuenta que está actuando así porque no es capaz de hacerlo de otra manera. En vez de reaccionar de manera explosiva o con rencor, no como lo veo, ya no me lo tomo como algo personal. Eso por supuesto ya comprendo que no es algo personal, sino es algo que la persona no es capaz de gestionar de otra manera, porque desde su modo y estado mental no es capaz de hacerlo de otra manera. Entonces empezamos a tomarnos las cosas como algo personal. Puedo permitirme el lujo de tomar las cosas de una forma más impersonal, más neutra, y eso me permite comprender el porqué en este caso, esa persona piensa, habla, se comporta de determinada manera. Naturalmente tampoco necesito juzgarla, porque es como que ya no es necesario nada de eso. Y empiezo a comprender los mecanismos de su propia psique, porque los veo, porque son los mecanismos psicológicos o las formas de funcionar de la mente humana desde el inconsciente es la misma para todos. Entonces, una vez que identifico ese patrón, y no identifico el patrón, pero no me identifico con la energía reactiva del mismo, simplemente no doy energía a eso y no me afecta ya nada de eso, con lo cual tampoco alimento la reactividad del otro. Entonces vemos que de esta manera vamos saliendo de los patrones de polaridad, porque hacia lo que vamos es hacia una realidad
mucho menos polarizada. Salimos de estos programas de competencia y de supervivencia y de lucha para empezar a relacionarnos desde el sumar, desde el aporte mutuo. Y si antes la diferencia era vista como una amenaza y entrábamos enseguida en modo competencia reactiva, ahora podemos ver desde aquí, y lo podemos ver porque si yo reconozco mi propia valía, soy capaz de generar mis propios criterios, voy a percibir al otro diferente de mí, no como una amenaza porque yo ya no me siento amenazada porque sé quién soy. Voy a ser capaz de escuchar al otro y me voy a poder nutrir del otro. Voy a ver la diferencia como algo que me nutre, no como algo que me amenaza. Fijaros qué diferencia hay en este nuevo paradigma al que nos dirigimos, estas mentes conciencias conectadas con el propio ser. Entonces, ahora podemos darnos cuenta del gran engaño del sistema en el que hemos estado habitando hasta ahora. Se han normalizado cosas que realmente no son normales, estilos de vida que van contra nuestra naturaleza, que tiene que ver con el gozo y la libertad. Y vemos que estamos en un sistema que no nos permite gozar de lo que realmente somos, de nuestro potencial, y que se pretende coartar la libertad por todos los medios. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Naturalmente, una cosa es lo que se pretende desde el viejo paradigma, que se está intentando interferir a toda costa, y otra cosa es lo que se consiga. Si personas como tú, que estás viendo ahora este vídeo, y como otras muchas que cada vez somos más y más, comprendemos estas dinámicas y estas estructuras, va a resultar muy difícil y cada vez más y más complicado que consigan implementar sistemas de esta clase, porque son incompatibles, totalmente incompatibles con lo que viene y está por venir. Así que, como siempre digo, me gusta acabar con buenas noticias. Creo que estos son buenas noticias. Y antes de terminar el vídeo, informo que hay una sorpresa al final del vídeo que espero que te guste. Y por supuesto invitarte a que te suscribas a nuestro grupo de Telegram Sala Orientativa Perlas del Vacío. Comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y por supuesto agradezco siempre tus comentarios, siempre y cuando sean desde el respeto, por supuesto. Gracias por estar ahí. Adiós. Astara terminó su alocución. Todos callaban en la gran sala del consejo, incluido el milenario Kael. Durante miles de años, todo había sido funcional y estable y armonioso en aquel planeta llamado Alakia. Eran una civilización de tipo 2. Eso significaba que habían resuelto hacía tiempo el problema de la energía y la muerte. Sin embargo, sabían que en el universo todo tiende a expandirse y nada puede expandirse sin romper previamente aquello que le contiene. Nadie sabía la naturaleza exacta de aquella anomalía que venía de algún lugar desconocido y estaba afectando al campo electromagnético de su planeta. Si la distorsión está en el campo, en nuestro campo, deberíamos preguntarnos qué es lo que nos lo provoca, repitió Astara, porque tirando del hilo enlazaremos con la madeja origen de la distorsión. Aquel la contempló bajo la luz cálida de la fotoatmósfera y le pareció más hermosa que nunca. A mí me provoca un sentimiento de inquietud, tal vez sea miedo a una amenaza, se animó a compartir primero.
A mí desconfío de la civilización tipo 1. Tal vez buscan interferir para provocar una situación de desventaja y usarla en su provecho, comentó un miembro de la Confederación de Galaxias. Evidentemente la interferencia viene del pasado, pues las sensaciones responden a patrones primitivos de supervivencia y miedo, y esos son propios de civilizaciones incluso inferiores a las de tipo 1, concluyó la científica. Y llegados a este punto quiso saber Kyle, el anciano. ¿Qué sugiere, doctora Astara? Una inmersión, respondió seria. Todos se miraron por primera vez preocupados. Astara se refería a sumergirse en otro espacio-tiempo, hasta el planeta origen de la interferencia, al que conocían como Hidros, pero que sus habitantes nombraban como Tierra. Hacía mucho tiempo que los alaquianos no viajaban fuera de su esfera espaciotemporal, pero tenían que averiguar el origen y la causa de aquella distorsión, con el que de alguna manera estaban vinculados. Aquello era una llamada de atención desde algún lugar del pasado y no podían permitirse el lujo de ignorarla si querían garantizarse un buen futuro. Una inmersión en otro espacio-tiempo implicaba muchas cosas. La primera, romper la rutina perfecta a la que estaban acostumbrados. La segunda, penetrar campos de vacío para llegar a campos gravitatorios más densos que el suyo, y eso tenía sus riesgos. Sus cuerpos tendrían que acondicionarse a una estructura molecular más densa. Otras civilizaciones de otros planetas usaban cuerpos sintéticos para viajar en el tiempo, pero los alaquianos pensaban que el cuerpo físico era parte de su propia conciencia, delicado y sensible, a la hora de detectar sutilezas mentales, emocionales y físicas que un sintético jamás igualaría. Se decidió por mayoría que los agentes encargados de la inmersión serían Kyle y Astara. Esa noche azul crepuscular, ambos fueron a celebrar su inminente partida hacia un decadente planeta primitivo y hostil, el mismo que ya visitaron miles de años atrás, en aquella ocasión con la intención de explorar y participar en los programas científicos de la RUP. En aquel entonces su misión consistió en tomar algunas muestras de ADN para clonar en su planeta a unos sencillos humanos y dejar que vivieran libres en las llanuras de Yantra. ¿Tendría esto algo que ver con todo lo que estaba pasando? Desde una percepción lineal, los acontecimientos son muy difíciles de conectar unos con otros, pudiendo parecer que cada suceso tiene un origen espontáneo e independiente. Pero en realidad, los lugares y los tiempos estarían conectados por patrones que responderían a dimensiones no lineales, que, como secuencias matemáticas, siempre acabarían despejando sus incógnitas en el eje lineal de la existencia, donde siempre se despejan las intrincadas ecuaciones generadas desde los planos más abstractos. Los alaquianos respondieron ante aquel suceso asumiendo que por primera vez en mucho tiempo tenían un problema que no sabían cómo resolver, así que decidieron penetrar en el origen mismo del asunto para poder observar con detalle el primitivo planeta Hidros o Tierra perteneciente al sistema solar de Ra. Aquel sería un viaje doblemente complicado porque el planeta se hallaba en cuarentena, mantenido en una matrix artificial en un tiempo artificial. Aquel sentía algo parecido al miedo, pero mirando el rostro de Astara, aquella noche tibia junto al mar azul topacio de la bahía, todo se volvió certeza y calidez. Los ojos redondos y brillantes de ambos se encontraron en mitad de aquel mar de incertidumbre,
encontrando una chispa compartida más allá de aquel desafío en forma de viaje interdimensional. Ambos reconocieron que amaban la luz inmanente del otro y se contemplaron en una especie de éxtasis que en realidad fue una conexión profunda, sin palabras, de espíritu a espíritu. Así fue como de aquel gran desafío surgió un vínculo profundo de amor. Juntaron sus manos palmípedas al modo de Alakia y al acercar sus cuerpos, las células fosforescentes de su piel se encendieron en espectaculares destellos. Sus colores se volvieron iridiscentes, consumando así una unión que era un espectáculo maravilloso, tanto en lo externo como en lo interno. Ambos refulgían como pequeñas estrellas, sellando así un vínculo sin reservas. Solo un día más tarde, la nave orgánica ya estaba lista para partir hacia aquel incierto viaje de inmersión en el espacio profundo. La pequeña cosmonave había sido diseñada para responder a sus propias frecuencias mentales y las necesidades biológicas de sus tripulantes, de tal manera que ésta sería como una prolongación orgánica de sus cuerpos y de sus mentes, actuando además como una matrix protectora durante aquel viaje de inmersión temporal. Palpitaba con una luz azulada que cambiaba de espectro según el estado mental de los tripulantes. Durante el viaje se someterían a algunas modificaciones físicas para adaptar sus cuerpos a las condiciones de la Tierra. La tecnología de aquella nave permitió que el cuerpo de Astara se redefiniera en una estructura más humana, transformándose en un cuerpo más delgado y más pequeño. Una abundante cabellera de color cobrizo terminó cubriendo todo su cráneo pelado. No obstante, conservó sus grandes ojos ámbar, que tornaron hacia un color miel, aunque menos redondos y más almendrados, sobre unas mejillas altas que le conferían un aspecto atractivo. Kyle también perdió su robustez, pero menos que su compañera. Conservó más musculatura, sus manos, al igual que las de Astara, perdieron las membranas y su cabeza también se cubrió de un pelo oscuro y lacio. Y la piel de ambos tomó una tonalidad rosada clara, semejante a la piel humana de tipo caucásico. Ambos se contemplaron con curiosidad, casi con estupefacción. Ahora eran humanos. Se tocaron con curiosidad y vieron que sus cuerpos eran sensibles y perfectamente funcionales. Los dos viajeros se abrazaron. Ya no había marcha atrás. Estaban solos en su primera inmersión hacia Hidros, o Tierra, como tendrían que llamarla a partir de ahora. Después de un día de viaje llegaron al punto X, donde el campo electromagnético del planeta Alakia y la radiación de Vega, su estrella, confluían formando un portal dimensional. Este fenómeno natural les permitiría viajar instantáneamente hacia su destino. La nave se mantenía fija frente a la anomalía. Únicamente tendrían que programar los parámetros pertinentes para no perderse en la infinidad del espacio profundo dentro de aquel agujero de gusano. La estructura tecnobiológica de la nave fue absorbida por una lengua de plasma que los lanzó hacia el interior del agujero. De repente todo era una luz tan intensa que parecía insoportable, como si cada célula de sus cuerpos fuera a estallar. Pero justo en el momento más intenso penetraron en un vacío silencioso que seguían percibiendo, lleno de claridad, pero cada vez más tenue, hasta que la vista fue adaptándose progresivamente a la oscuridad del espacio. La nave anunció que pronto entrarían en la exosfera de la Tierra, donde gran cantidad de naves de la red de la Unión de Planetas permanecían
vigilando cualquier movimiento de entrada o salida de aquel planeta.